Hola queridas amigas y amigos, hoy quiero hacer una reflexión sobre Jesús. No sé si alguna vez he hecho esto antes, creo que no. Creo que esta sería la primera vez que hago una reflexión o un video específicamente para hablar de Jesús. Siempre de una u otra forma hablo de él, pero esta quizás es la primera vez que voy a hablar específicamente de Jesús o de Jesucristo. Primero, quiero aclarar a la gente que no lo sabe que para mí Jesús es mi maestro. Me siento un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, y de una u otra forma toda mi vida la he, orientado en torno a las enseñanzas de Jesús. Independiente de que obviamente en muchos momentos, como le ocurre a todas las personas, me he dejado llevar por mi ego en muchas cosas durante mi vida, como todos los que estamos en este mundo actuamos por nuestro ego gran parte del tiempo. Pero cuando no estoy en ese estado, de confusión y de desorientación, que uno se deja llevar por el ego, siempre mi guía en mi camino, en mi vida, ha sido Jesús. Algunos de ustedes ya lo sabían, otros quizás les sorprenda, porque claro, hay cosas que no comunica con toda claridad. Y yo quizás ahora que estoy haciendo esta reflexión me doy cuenta que a pesar de que Jesús es mi gran maestro, he hablado poco de él en forma directa. Pero bueno, nunca es tarde para hacer lo que es bueno hacer. Y creo que es importante hablar de esta figura de Jesús porque es obviamente un tema complejo, no es tan simple. Se puede simplificar, ¿no? Uno puede hablar de Jesús como, bueno, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Señor y punto, y dejarlo ahí. Está bien, es válido, pero desde mi punto de vista es bastante más complejo, ¿no? Si queremos ir más a fondo, es bastante más complejo que decir simplemente es el Hijo de Dios, el Señor. Porque a pesar... Uy, se me está cayendo la cámara aquí. A pesar de lo que dije antes, de que es el Hijo de Dios y que es nuestro Señor y todo, es más complejo que eso. Porque, por ejemplo, y sé que esto no es políticamente muy correcto decirlo, pero estamos tratando de ser honestos, ¿no? Estamos tratando de llegar a la verdad de Jesús. Bueno, eso es lo que estoy tratando y lo hablo en plural porque quiero que me acompañen en esto. Lo que decía es que a pesar de todo lo que he dicho, Jesús en cierta forma no es totalmente real, ¿no? Desde cierta perspectiva no es totalmente real. O sea, si pensamos en el Jesús histórico, en el Jesús que nació del vientre de su madre y que tuvo un cuerpo, ¿no? Nació en Belén y después predicó en Jerusalén y en distintas partes de Galilea y en fin, todos los lugares que sabemos que al menos oficialmente recorrió, porque hay versiones de que estuvo en Egipto, de que estuvo en un montón de lugares, pero no nos vamos a meter en ese tema histórico ahora. Pero lo que quiero decir es que el Jesús histórico, con cuerpo físico, en cierta forma es una ilusión, porque la materia física y los cuerpos físicos no existen, solamente existen dentro de este mundo que, aunque es muy real para nosotros, desde una perspectiva más elevada es una ilusión, ¿no? Es una ilusión mental. Por lo tanto, aunque nos cueste, tenemos que entender que la realidad de Jesús no estaba en su cuerpo
no estaba en su momento histórico y no estaba ni siquiera en su actuar histórico. El valor de Jesús como maestro está en su espíritu, ¿no? Es el espíritu de Jesús el que realmente nos vivifica y nos ayuda y nos enseña y nos guía. No es su cuerpo, porque ninguno de nosotros, al menos que tengamos memoria clara, ninguno de nosotros estuvimos ni tocamos el cuerpo, no estuvimos con el cuerpo de Jesús ni lo tocamos. No estuvimos nunca físicamente con Jesús. Y sin embargo, Jesús para muchos de nosotros es nuestro gran maestro, nuestro gran guía, sin haberlo conocido físicamente y sin ni siquiera tener la certeza absoluta de que existió físicamente. Yo creo que sí, pero nadie puede probarlo a ciencia cierta. Entonces, el valor de Jesús no está en su cuerpo, está en su espíritu. Haya existido o no haya existido históricamente, da lo mismo. Lo hayas visto, lo hayas tocado o no, da lo mismo. Jesús para ti es su espíritu, que lo expresa a través de sus enseñanzas, a través de las historias que conocemos de él, pero no la historia misma, porque si vemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que la misma historia contada en distintos evangelios no es exactamente igual. Cambian las palabras y a veces cambian hasta los hechos. En un evangelio dice que Jesús hizo esto y en otro evangelio dice que lo hizo de otra forma. Entonces, ¿cuál es realmente el valor de Jesús? No es su cuerpo, no es su presencia física, no es su rol histórico, sino que el verdadero valor de Jesús es su espíritu, que está en ti y en mí sin necesidad de que lo tengamos físicamente al lado nuestro, digamos. Yo creo que esto es súper importante. Es un poco decepcionante para algunos que piensan que el valor de Jesús está intrínsecamente ligado a cada cosa que dijo y cada cosa que hizo durante sus 33 años de vida, si es que fueron 33, ¿no? Es un poco decepcionante pensar que no, que quizás no es eso lo importante, pero creo yo que realmente si queremos aprender de Jesús, si queremos imitar a Jesús, tenemos que ir a la esencia, que es el espíritu de Jesús. Ahí está la esencia, el mensaje que nos dio y más importante aún, que nos da hoy. El mensaje que Jesús te da hoy a tu corazón. Ahí está lo importante. No en lo que hizo, en lo que dijo en el pasado, sino en lo que hace y dice a tu corazón hoy. Ese es Jesús, ese es el Cristo vivo. Y ese es el que vivifica, ¿no? Ahora, tengo que entrar en otro tema que también es bastante polémico, y es el hecho de desmitificar esta idea de que Jesús era distinto a nosotros. Porque justamente el mensaje de Jesús fue demostrarnos que todos éramos el Hijo de Dios. Ese es el gran mensaje de Jesús, que todos somos uno con Él y el Hijo es uno con el Padre. Ese es el gran mensaje de Jesús. Entonces, si lo vemos como un ser distinto a nosotros, como un ser superior a nosotros, no estamos entendiendo el verdadero mensaje de Jesús. Sé que esto también decepciona a mucha gente, que quiere ver a Jesús como Dios y nosotros como hermanos menores. Bueno, somos hermanos menores de Jesús en este mundo porque Él va a la cabeza, Él despertó primero de la ilusión de este mundo y nos guía, por eso es el camino. Jesús es el camino porque es como la primera parte del Hijo de Dios que despertó. Y ese es el rol de Jesús, guiar a sus hermanos a hacer lo mismo que hizo Él. Y si seguimos mirando a Jesús como un ser superior, jamás vamos a hacer lo que hizo Él, porque vamos a decir, ¿cómo puedo hacer lo que hace un ser superior si yo soy un ser inferior? Jamás voy a hacer lo que hizo Jesús. Entonces el mensaje de Jesús se pierde. La esencia del mensaje de Jesús es: vosotros sois como yo, y juntos somos el Hijo de Dios, y somos uno con el Padre, ¿no? Por eso es tan importante enfrentarse a estas desmitificaciones que son duras, a veces son complejas. Yo sé que debo haber perdido a muchos seguidores, entre comillas, del canal o de estas reflexiones, justamente por desmitificar estas tradiciones, digamos, que creo que son erróneas. Yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo con todo lo que he dicho porque, bueno, están en este canal. O sea, los que están en este canal es porque realmente no están atados a
a las tradiciones y digamos, a los mitos, y no están atados a los, ¿cómo se dice? Paradigmas, en fin, no están atados a... Estoy buscando otra palabra, por mientras voy a tratar de poner aquí una piedra más grande porque se está levantando un poco de viento. A ver si ahí está más firme. Bueno, entonces, como decía, los que siguen este canal, los que me siguen a mí, obviamente no están atados a los dogmas. Esa era la palabra que estaba buscando, los dogmas. Si estuvieran atados a dogmas, probablemente no estarían en este canal y no escucharían estas reflexiones. Entonces, bueno, pero Jesús en el fondo para mí es la muestra de cómo salir de este mundo, de esta ilusión, y volver a nuestro verdadero hogar, ¿no? Que es la fuente, que es Dios, que es el cielo, que es la unidad, que es la no dualidad pura, en fin, como queramos llamarlo, ¿no? Pero si no nos deshacemos de estos mitos de que Jesús era un ser superior y que jamás vamos a ser como Él y que era distinto a nosotros, por lo tanto, al pensar que Jesús es distinto, que es de una distinta naturaleza, entonces ahí ya estamos reforzando la dualidad, que es este mundo. Este es el mundo de la dualidad, donde el Hijo de Dios tuvo el pensamiento de separarse de su Padre, y de ahí nace la dualidad, ¿no? Por eso este universo, este mundo es dual. Este universo es dualista, ¿no? Es de las energías de los unos y los ceros, de las ondas que suben y bajan, de las polaridades, en fin, todo acá es polarizado, todo es dual, todo es por contraste, todo es dualista en este universo, porque este universo se generó en la mente del Hijo de Dios cuando tuvo ese pensamiento de qué pasaría si yo me separara de mi Padre. Y por tomarse en serio la idea, porque podría haberse reído de esa idea y no habría pasado nada, pero por tomarse en serio esta idea de cómo será existir separado de mi Padre, entonces nace el dualismo. Lo que era uno, Padre e Hijo uno, en la mente del Hijo de Dios se transformó en dos, dualidad, ¿no? Y entonces Jesús, que es el primero que despierta, el primero dentro del ser que es uno, ¿no? Porque estábamos fragmentados, al querer separarnos de Dios, al abrigar la idea de separarse de Dios, nos fragmentamos, y cada uno de esos fragmentos está viviendo una experiencia dualista en este mundo, ¿no? Y dentro de esa fragmentación, Jesús es el primer fragmento que vuelve a despertar a la unidad, ¿no? Que trasciende la dualidad y despierta a la unidad pura, al amor puro. Y con todo el amor que Jesús nos tiene, porque somos sus hermanos y porque en el fondo somos uno, Jesús muestra a cada uno de nosotros cuál es el camino para volver a la unicidad, volver a la unidad del Padre, ¿no? Donde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo simplemente es una pura unidad, ¿no? Y entonces, para mí, ese es el valor de Jesús, ¿no? Mostrarnos el camino de vuelta a la unidad, dentro de la dualidad en la que estamos o creemos estar, porque cuando despertemos de esta dualidad nos vamos a dar cuenta que esta dualidad es como un sueño, es el sueño donde el Hijo de Dios soñó que se separaba de su Padre. Y obviamente cuando estás dentro de un sueño no piensas que el sueño le falta realidad. Dentro del sueño todo es 100% real hasta que despiertas, y ahí te das cuenta lo falso que era el sueño. O a veces despiertas diciendo, tuve un sueño increíblemente vívido, pero siempre te das cuenta que era un sueño. Y eso ocurrirá el día que, tal como Jesús hizo, nosotros también despertemos y digamos, oh, fue solo un sueño que tuvo sus partes buenas, sus partes entretenidas, sus partes divertidas, pero fue más bien un sueño difícil, un sueño duro, un sueño lleno de angustia, de pesares, de preocupación, tensión, depresión, enfermedades, en fin, todas estas cosas que sabemos que ocurren en la vida. Nosotros acá nos resignamos y decimos, bueno, así es la vida y yo soy feliz.
aunque tenga unos pocos momentos de felicidad durante el día, o durante la semana, o durante el mes, o por último un par de momentos felices en el año, y ya con eso me conformo, soy feliz. Eso en cierta forma es bueno, ¿no? Es bueno conformarse con la felicidad que uno tiene y decir, bueno, soy feliz aunque sean unos pequeños momentos. Pero ojo, eso llevado al extremo impide que tú avances hacia tu destino de dicha absoluta en la unidad con tus hermanos y con Dios. Entonces hay que saber combinar, creo yo, hay que saber combinar el conformarse con la felicidad que uno tiene ahora, pero nunca perder de vista que hay un mundo muchísimo más feliz que este. Nunca hay que perder de vista eso. Podemos ser felices acá, podemos decir, no, yo tengo una vida feliz, no tengo nada de qué quejarme. Sin embargo, en mi fuero interno, sé que cuando volvamos a Dios, a la unidad perfecta, cuando despertemos de este sueño de dualidad, nos vamos a dar cuenta que realmente esto era comparativamente el infierno, ¿no? Por eso yo a veces pienso, bueno, estoy en el infierno, estoy aquí en el infierno, pero este infierno a veces no es tan malo, ¿no? Este infierno no es tan terrible como en las películas, no es tan terrible como en las novelas, como en los cuentos, ¿no? Donde el infierno es ya terrorífico, no. Estamos en algo así como se podría llamar el infierno, pero mira lo que está atrás mío, mira los paisajes. Yo ahora estoy frente al mar, en este lugar donde vengo a conectarme con el Espíritu, a conectarme con Jesús, con Dios, con todo aquello que simboliza el camino, la verdad y la vida que estamos buscando, ¿no? Por lo tanto, no es malo, y creo que es muy bueno sentirse feliz aquí en este mundo de dualidad, pero no perder nunca de vista que esto palidece absolutamente en comparación a aquel destino que estamos buscando, y que es aquel al que Jesús nos llama, al que Jesús nos extiende la mano. Él no nos empuja, no nos tironea, no nos gritonea, ¿no? Jesús jamás va a darte una orden, jamás te va a decir, haz esto, tienes que hacer esto otro, ven para acá, ¿cómo haces eso? ¿Por qué no haces aquello? Te dije que no hicieras eso. Jesús jamás va a hacer eso. Solamente en las ilusiones del ego, Jesús podría ser un tirano, ¿no? O una persona autoritaria, y Dios también es un autoritario solamente en la versión del ego. Pero el Jesús real, ¿no? Que como ya dije antes, no es el Jesús histórico, sino que es el Jesús espiritual, que representa al Cristo, ¿no? Ese es el Jesús verdadero, el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Somos todos nosotros unidos. Eso es lo que representa y simboliza Jesús. Ya que estamos hablando de Jesús, digamos eso, digamos que Jesús es el símbolo del Cristo, y el Cristo somos todos los hijos de Dios unidos, o en una unidad, digamos, relativa, aquí en este mundo de dualidad, porque aquí como creemos estar todos separados y fragmentados, en el momento en que todos los fragmentos separados se aceptan mutuamente, ¿no? Y se miran a los ojos los fragmentos y dicen, estamos viviendo una experiencia de que somos seres individuales y separados, pero somos lo mismo, compartimos el mismo espíritu, ¿no? Y ahí se une el Cristo, ¿no? El Cristo en el fondo son los fragmentos divididos que dejan de oponerse unos a otros, dejan de rechazarse, podríamos decir, magnéticamente, ¿no? Como el polo positivo y el negativo tú los tratas de juntar y se repelen. Cuando esos fragmentos que se repelen deciden dejar de repelerse, entonces esos fragmentos se transforman en el Cristo. Hasta el día en que recuperemos tal conciencia de esa unidad que ya ni siquiera veamos seres separados ni fragmentos. Pero eso dejémoslo para más adelante. Entonces, para ir cerrando esta reflexión, Jesús es
tu guía interno, ¿no? Jesús es el guía que te habla al corazón y directo a tu mente y te dice: hermano querido, este es el camino que yo anduve para volver al Padre y me gustaría que lo anduvieras conmigo para que gozaras de la paz, de la dicha y de la felicidad que yo encontré al volver al Padre. Eso representa Jesús para mí y eso representa para mí el mensaje de Jesús, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, no porque sea distinto a nosotros, sino que porque nos marca el camino que todos debemos recorrer para volver al lugar donde realmente estamos. Porque, ojo, si es que esta es una ilusión, si es que este mundo, este universo dualista es una ilusión, lo que estamos haciendo es buscando el camino de regreso a donde realmente estamos y hemos estado siempre. Como cuando despiertas de un sueño. Tú, si estás en un sueño y te das cuenta que estás soñando y quieres despertar, tú puedes buscar el camino por entre medio de unas cuevas, entre medio de unas carreteras, entre medio de túneles, puedes buscar caminos retorcidos dentro del sueño, pero lo único que estás haciendo es volviendo al mismo lugar donde te quedaste dormido, que es tu cama, ¿no? Y en realidad los caminos, los túneles, las cavernas que recorriste, los senderos, solamente eran un símbolo dentro del sueño. Al despertar te das cuenta que lo único que hiciste fue darte cuenta que siempre estuviste ahí. Y eso es lo que vamos a experimentar cuando recorramos este camino que nos muestra Jesús. Al final, cuando despertemos, vamos a decir: va, ¿cuál era el camino si siempre estuve aquí con el Padre y siempre estuve con mis hermanos y nunca me alejé de ellos y nunca me separé y nunca me dividí? Pero eso, bueno, eso es una visión que vamos a tener cuando despertemos y ahora no es tan relevante pensar mucho en eso. Ahora debemos seguir pensando que hay un camino a recorrer. Y ese camino a recorrer es el que nos muestra Jesucristo. Y, para decirlo brevemente, ese camino que Jesús nos muestra, creo yo que es el camino del perdón, ¿no? Es un elemento importante a reiterar, ¿no? Yo hablo mucho del perdón, pero ahora no puedo dejarlo de lado porque en el fondo muchos se pueden estar preguntando: bueno, pero ¿cuál es ese camino que propone Jesús? Hablas tanto del camino, ¿y cuál es? Es el camino del perdón. ¿Y por qué? Porque simplemente lo que te trajo aquí fue el querer separarte del amor. Y cada vez que diste un paso alejándote del amor, fue quedando un sentimiento de culpa en tu interior, ¿no? Y ese sentimiento de culpa es el que te hace teóricamente alejarte más y más y más y más del Padre, de la fuente, del mundo real, del amor que es la unicidad perfecta, ¿no? Entonces, el camino que muestra Jesús es el camino de perdonar todos esos errores que has cometido, que tú los ves en los demás, ¿no? Tú no quieres ver esos errores y ese terrible pecado que crees haber cometido en ti mismo, porque sería horroroso, o sea, si vieras toda la culpa que tienes en tu subconsciente, probablemente te fulminaría un rayo inmediatamente y te calcinaría, no sé, o eso es lo que creemos, ¿no? Entonces, el camino es ir perdonando todos esos supuestos pecados que hemos cometido desde que nos quedamos dormidos hasta ahora, ir perdonándolos, que son nuestros supuestos pecados, y al perdonarlos nos damos cuenta que en realidad no fue nada, porque esto es un sueño, es una ilusión, por lo tanto no tiene ningún efecto sobre nosotros, y al ir perdonando todo lo que crees que hacen los demás, o si crees que lo estás haciendo tú, si te sientes culpable directamente tú, bueno, perdónate a ti mismo. Si ves culpables a los otros, perdónalos a ellos, perdona todo a todos. Y al perdonar todo a todos, vas a darte cuenta que en realidad esto no es una rebelión contra Dios, ¿no? Porque perfectamente podríamos decir que el mundo es una rebelión contra Dios. Pero al despertar de este sueño, nos vamos a dar cuenta que los sueños no pueden ser rebeliones. Es un sueño de rebelión. Este mundo es un sueño de separarse del Padre, rebelarse contra Él, alejarse y prácticamente abandonar a Dios y dejarlo botado y hacer un mundo nuevo que es este. Pero como esto es un sueño,
Nada de eso tiene efectos, por lo tanto Dios no está enojado contigo, no está esperando para castigarte por lo que hiciste, no está ofendido porque creaste un mundo nuevo, un mundo de dualidad, de separación, un mundo donde Dios no está presente, donde no está tangible. Nada de eso es un pecado porque es parte de esta ilusión. Y Jesús te lo muestra en forma mucho más simple, digamos, para que todo el mundo lo entienda, y simplemente dice: perdona a tu hermano, perdona a tu supuesto enemigo, perdona a todos, ¿no? Perdona 7 veces 7 y 70 veces 7 y lo que haya que perdonar, porque lo único que haces cuando tú perdonas es perdonarte a ti mismo, aunque crees que estás perdonando a los demás. Ese es el camino que yo creo que Jesús nos muestra. Él lo muestra en forma más simple para que nadie se enrede. Yo quizás cometo el error de complejizarlo un poco, pero al final el camino que Jesús te muestra es el del amor. Y el amor en este mundo se manifiesta a través del perdón, no a través de las pasiones carnales y a través de las obsesionarse con otro ser humano, o obsesionarse con una causa, obsesionarse con un dogma o con una utopía. Eso no es amor. El verdadero amor en este mundo, en este sueño, se expresa al perdonar, al pasar por alto lo que parece la maldad y el pecado de los demás, que en el fondo es el que crees tener tú, el pecado que crees haber cometido tú, que lo proyectas en los otros, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que la reflexión ha sido bastante larga. Espero que haya sido un aporte para ti y para tu relación con Jesús, que es tu hermano mayor, que te está amorosamente, sutilmente guiando por este camino con su ejemplo. Cuando una voz te diga: yo soy tu Dios y te mando a hacer esto y el otro, ten claro que ese no es ni Dios ni es Jesús. Cuando sientas una voz amorosa que te diga: no quieres andar por el camino del amor, del perdón, de la paz y de la virtud, ahí encontrarás al Jesús verdadero, al Cristo que está morando en tu interior, ¿no? En lo más central de tu ser, que va mucho más allá del cuerpo físico y el mundo físico y el universo físico, ¿no? Entonces Jesús, aunque tengamos una referencia histórica que es muy útil, ¿no? Realmente lo más importante es aprender a escucharlo en tu corazón, ¿no? Para que te guíe por este camino y con su ejemplo inspire tu alma para seguirlo. Muchas gracias por haber escuchado y nos encontramos en una próxima reflexión.